Vamos a hacer una serie de 3 mensajes. Recuerden que hoy, día domingo, es el día en que Jesús entra a Jerusalén en la última semana del Señor. Hay 2 mensajes muy importantes que Cristo da en lo que son los evangelios: el Sermón del Monte y el Sermón de los Olivos, que el Señor da justamente esta última semana. Después nosotros recordaremos y lo veremos en el Evangelio según San Juan. Juan abarca fuertemente toda esta semana y todo lo que se enseña y todo lo que se explica en esta semana, que ya lo iremos viendo. Pero en estos 3 mensajes, el día de hoy comienzo yo. El domingo que viene estará nuestro hermano Ariel de la iglesia de Citibel, Iglesia Bíblica de Citibel, y el próximo domingo estaré terminando yo con esta serie de 3 mensajes sobre el Evangelio de Jesús. Estuve viendo un poco, navegando por las redes, escuchando a nuestros pastores amigos, hablando con otros pastores, y no sé por qué, pero de alguna manera, creo yo y entiendo, soberana de Dios, todos están hablando de Romanos. El Evangelio de Romanos, el pastor Miguel Núñez, todos están hablando de Romanos. Y nosotros no podíamos ser menos, sino que ir a Romanos también. Así que lo invito a que vaya a Romanos capítulo 3 y se quede ahí por un momento, abra su Biblia. Yo titulé este mensaje, es un mensaje que me costó escribir. Mi esposa estos días me vio llorar amargamente mientras meditaba profundamente en esto. Yo titulé este mensaje El Padre y la Cruz. Es muy importante porque cuando llegamos a esta fecha de Pascua, esta última semana donde Jesús entra a Jerusalén, y podemos ver el despliegue extraordinario de amor, de gloria, de gracia. Y podríamos seguir nombrando palabra tras palabra, pero creo que nunca llegaremos a entender la dimensión tan profunda de lo que esto significa, de lo que este acto significa. Ayer a la tarde lo llamé a mi amigo y consejero, el pastor Leo Escobar de la Iglesia Bíblica de Bellavista, y le hice unas preguntas. Él es profesor de teología y le hice un par de preguntas y me dijo: Gastón, ¿qué preguntas tan profundas? Y le digo: porque estoy acá, estoy en un lugar tan profundo, Leo. Y pudimos analizar ciertos temas que realmente anoche me acosté muy tarde pensando en esto, aproximadamente 2 de la mañana, y hoy a las 6 de la mañana ya estaba levantado, así que habré dormido unas 4 horas solamente, para que usted vea muchas veces lo profundo de la palabra, que no es que uno toma un manual y sigue un bosquejo y dice: bueno, hoy voy a predicar de esto. No, mi hermano. La palabra tiene que pasar por nuestro ser. Nosotros debemos rumiar las Escrituras. Yo debo ser ministrado por lo que voy a predicar antes de predicarlo, una y otra y otra y otra y otra vez, llevándome aproximadamente 25 horas semanales para exponer solamente 45 minutos, 1 hora. ¿Qué es para nosotros la cruz? Esa fue quizás la pregunta que yo me hacía. ¿Qué es para nosotros? ¿Qué significa
para nosotros la cruz. Sabemos que Cristo en esta semana, Él apuntaba hacia la cruz. Él entró a Jerusalén para ir hacia la cruz. Todo apunta hacia la cruz. Todo el evangelio apunta hacia la cruz. Toda la palabra de Dios, todos los profetas, todos los que existieron, todos los santos, todo apunta a ese momento. Ahora, en los tiempos de Jesús, aproximadamente 30,000 personas fueron crucificadas. Pero ¿sabe lo interesante de esto? De que de ninguna persona sabemos su nombre. Ni siquiera el ladrón que estaba al lado de Jesús. Porque solamente importa y importará el único sacrificio verdadero, real, lleno de amor, es el de Cristo. Hoy en día hay muchos cristianos en diferentes lugares, tal vez en este lugar también, que todavía no entienden lo básico de lo que es la salvación. No entienden el significado de la cruz. Por eso recién orábamos y le pedíamos a Dios que Él nos ayude y nos sumerja en lo profundo de su palabra para poder deleitarnos y poder contemplar la gloria y poder tal vez entender un poco más lo que eso significa. Hace unos días atrás estaba leyendo una biografía y comentarios sobre uno de los teólogos más importantes, o el más importante que Estados Unidos haya producido, que fue el instrumento que Dios utilizó para llevar a cabo el avivamiento más importante que Estados Unidos tuvo, que es Jonathan Edwards. Pero lo que me llamó la atención no es eso, sino lo que me llamó la atención es cómo este hombre, usado por Dios de manera extraordinaria, mi hermano. Hoy en día los teólogos contemporáneos más importantes del mundo se deleitan en la obra de este hombre. Pero este hombre, después de 22 años de pastorear una iglesia con amor y exponerla a todo el consejo de Dios, la iglesia vota públicamente para expulsarlo de la iglesia. ¡Wow! No hagan eso conmigo. Miren que yo no soy Jonathan Edwards, Y lo expulsaron de la iglesia. ¿Y saben por qué lo expulsaron de la iglesia? Uno de los puntos principales de la expulsión, porque hubo varios puntos, pero el principal de la expulsión fue que él decía que había mucha gente dentro de la congregación que todavía no entendía y no había aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Eran creyentes congregantes. Entonces él decía que para tomar la Santa Cena había que hacer una declaración de fe. Las personas verdaderamente tenían que estar reconocidas en Cristo Jesús. La iglesia vio eso como algo severo y votaron en su contra. Solamente de las 600 personas que la iglesia tenía, solamente 22 votaron a favor de él. El resto, 500 y tantos, votaron en contra. Y Jonathan Edwards fue expulsado. ¡Wow! ¿Hasta qué punto llega la maldad? Solamente 22 convertidos creo que había. ¿No? A veces nosotros creemos, mi hermano, que realmente somos creyentes, que realmente conocemos el Evangelio, que realmente entendemos lo que significa ser cristiano. ¿Pero realmente lo entendemos? En vista de esto,
de lo que hablaba Jonathan Edwards. ¿Qué entendemos nosotros de la cruz? Cuando nosotros vemos la cruz, nosotros podemos ver la cruz de diferentes ángulos y de diferentes perspectivas. Nosotros podemos ver la cruz como el acto de Cristo, que Él proveyó la salvación para el perdón de los pecadores. Como la cruz nos libra del infierno, como la cruz nos libra del pecado, y hoy tenemos un lugar en el cielo. También nosotros podemos ver la cruz desde la perspectiva angelical, desde los santos ángeles, y cómo ellos ven la cruz. Ellos, al ver la cruz, la examinan, decía el pastor John MacArthur, pero no llegan a comprender lo profundo de la cruz, porque ellos nunca van a experimentar redención. A ellos les fascina la cruz, se admiran de la cruz, pero no llegan a entender con profundidad lo que la cruz verdaderamente significa. Nosotros podríamos hablar de la cruz desde la perspectiva de Satanás y los demonios, cómo ellos vieron la cruz. Ellos vieron la cruz como el hijo que hiere a la serpiente, y cómo ellos fueron destruidos y perdieron su poder sobre la muerte. Pero viendo la muerte de Jesús, ellos creyeron que habían triunfado. Pero instantáneamente Jesús le mostró y desplegó triunfantemente su victoria. Ahora, muchas de esas perspectivas las hemos visto desde acá. Las hemos hablado, las hemos trillado una y otra vez. Pero el mensaje dice: Dios Padre. Yo no puse Dios Padre, yo puse Dios y la cruz. ¿Cómo ve Dios la cruz? Cuando yo llamaba a los pastores y les decía: ayúdame en esto, porque no quiero humanizar a Dios, no quiero hablar desde mis términos, no quiero hablar desde mi perspectiva, pero quiero llegar a tal vez entender por un momento lo que significó la cruz para Dios. Lo que significó para Dios tener que mandar a su hijo a morir en la cruz. Y por eso vamos a ir a Romanos, el Magnus Opus, la obra maestra, el libro más importante de la tierra es la Biblia. Pero dentro de los libros de la Biblia, el libro más hermoso y más extraordinario es Romanos. Se lo conoce como el Magnus Opus de Pablo, la obra maestra. Un hombre humanamente no puede ni siquiera estar cerca de lo que Romanos significa. Es un despliegue de la hermosura y la grandeza del Dios que tenemos. Ahora, ¿qué significa para Dios la cruz? ¿Qué significa para el Padre cuando Él ve la cruz? Y dice en Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, cuando usted lee esto, dice, bueno, hay mucho en esto. Y es verdad, hay mucho que trillar aquí. Pero hay cosas que nos dejan ver algunos matices. Nos dejan entender algunas cosas que el Padre ve en la cruz. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios justo. Amén. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios perfecto. Ahora, la Biblia también me enseña a mí que yo soy un pecador. Y como un pecador que soy, yo quiero que preste atención a esto. Y como un pecador que yo soy, ¿cómo puedo yo llegar a estar a cuenta o en paz con un Dios santo? Un Dios santo. ¿Qué puede hacer el hombre para satisfacer sus requisitos de santidad? ¿Qué puede hacer el hombre para satisfacer la perfección de Dios, la justicia de Dios? ¿Qué puedo hacer yo para estar bien con Dios? Vemos a lo largo de la Biblia muchos hombres. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan el joven rico? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para estar a cuentas con Dios? ¿Qué debo hacer para que Dios me acepte? ¿Qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Y a mi entender, al entender de la mente humana, podría ser simple. Algo simple. El Dios que es santo, el Dios que es justo, el Dios que es misericordioso, el Dios que es lleno de amor. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de amor? La Biblia lo dice, Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Entonces, a mi entender, Dios podría descender y perdonar al hombre y listo. Simple. Si Dios es un Dios de amor, que perdone al hombre y ya está. Pero lo que nos estamos olvidando y lo que no estamos entendiendo es que Dios es un Dios justo. Y la naturaleza de Dios, su justicia, no puede ser violada, porque todos sus atributos convergen y están amalgamados uno con el otro. Dios no es que en algún momento Él es justo y en otro momento Dios es santo y en otro momento Dios es misericordioso. Dios es todo eso, todopoderoso, todo omnisciente en todo tiempo. Eso lo veremos este año cuando celebremos el mes de la Reforma. Estaremos hablando de los atributos de Dios este año. Ahora, entonces Dios no puede simplemente perdonarnos. Dios no nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque Él es justo.
Y su justicia demanda que todo acto que se haya hecho en contra de Dios debe ser castigado. Y el castigo, dice Dios, que la paga del pecado es la muerte. ¿O no? Bueno, pero cuando usted muere ya paga su pecado. Si muero, pago mi pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Hermano, no la muerte física. Que la muerte física es consecuencia del pecado. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte espiritual. La muerte eterna. La muerte que me separa de Dios. La muerte que me aleja de Dios. La muerte que va a ser castigada por la ira de Dios. Por eso Dios no puede violar su naturaleza justa. Si Dios dejara de pagar mi pecado, Dios dejaría de ser justo. Y eso no puede ocurrir, porque Dios es perfecto en comunión con todos sus atributos. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado, mi hermano. Y también Dios aborrece el que practica el pecado. Dios aborrece el pecado y Dios aborrece el que practica el pecado. Porque el pecado te aleja eternamente de Dios para siempre. El pecado corrompe, como leía Eliel al principio, el pecado corrompe el diseño original para el que Dios nos diseñó. Para tener comunión, tener paz con Dios, tener vida en Dios. Y el pecado vino y rompió eso completamente. Pero la Biblia también enseña que dentro de esos atributos de Dios, también Dios es amor. Y la Biblia dice que Dios no se complace en la muerte del impío. A Dios, hermano, no le agrada ejercer su justicia y lo disfruta. No, porque Dios dice en su palabra que Él quiere que ninguno perezca. Dice 2 de Pedro 3, sino que todos procedan a arrepentimiento. El deseo de Dios es tener comunión con el hombre. Para eso Dios nos diseñó. Ahora la pregunta es que yo me hacía: hermano, la gente no se va al infierno solo por el pecado original que Adán cometió. Elías lo explicó bien hoy. Bueno, yo peco porque Adán me transfirió el pecado. No, mi hermano. Yo peco porque nací en pecado. Y mi ancestro Adán me enseñó a pecar. No, mi hermano. Usted no se va al infierno por eso. No lo digo yo. Dice la palabra de Dios en Juan 3:18. El que no cree es condenado porque no ha creído. Yo peco porque quiero. Yo decido rechazar a Dios. Mi deseo es alejarme de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, lo que Él manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cuales hechas de modo que no tienen excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. El hombre no tiene excusa. El hombre escoge las tinieblas antes que la luz. Por eso que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en medio de un mar de personas que van directo al infierno generación tras generación, porque todos, dice, no hay uno solo. Pero entre millones y millares y millares y millares de personas, una persona pudiera escoger a Dios. No, la Biblia no miente, Dios no miente. Dios conoce el corazón de todos los hombres, y todas las personas escogen irse al infierno antes que irse al cielo. El tema es que cuando llegan al infierno, porque mucha gente cree que el infierno es un lugar de fiesta. Es un lugar donde hay música, chicas bailando, tragos, playa, sol, la pasamos bien. No, mi hermano, el infierno es el lugar más solitario, oscuro, tenebroso, y está completamente lejos, eternamente, de la luz. Y por la eternidad vas a estar ahí. Pero dice la palabra de Dios en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios no puede tener una relación con el pecado. Dios no puede tener ninguna relación con ninguna persona que haya practicado el pecado. Dios no puede tener una relación, porque la justicia misma de Dios demanda destruir por completo a ese pecado. Dios no puede tener ninguna relación. Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado. Pero también Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para estar bien con Dios? La palabra es clara y es simple. En Mateo 5:48 lo dice: para que ustedes estén bien con Dios, para ustedes tener relación con Dios, dice: sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sé perfecto. Levánteme la mano aquí los perfectos. Sé perfecto y tú vas a tener relación con Dios. En ese mismo momento, mi hermano, se derrumba todo en mi vida, porque yo ni cerca estoy, ni en mi mejor momento. La palabra de Dios dice que mi justicia son trapos de inmundicia. Entonces es Dios quien toma la iniciativa. En un mundo que se está yendo al infierno, Dios toma la iniciativa. Y Dios hace un regalo, y Dios me da un regalo. Un regalo es algo que tú no te ganas. Si no, no sería un regalo. Un regalo no es algo que tú te lo puedes ganar. Por eso dice la palabra de Dios: por eso todos están destituidos de la gloria de Dios.
pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Sabe lo que significa la palabra redención? Rescate. Redención significa pagar un rescate. Pero lo que más me interesa de aquí es que dice que Él pasó por alto los pecados. ¿Cómo puede Dios? Dios no puede pasar por alto los pecados, mi hermano. Entonces la Biblia está errada, la Biblia, o estoy errado yo, porque Dios no puede pasar por alto los pecados. Porque si Dios pasara por alto los pecados, Dios dejaría de ser Dios, dejaría de ser justo. Pero sí hay una forma de pasar por alto los pecados. Es que alguien pague por esos pecados. Y ese alguien, usted sabe quién es. Es ese regalo que Dios entregó, que es dar su propio Hijo para pagar por el rescate de muchos. ¿Cómo ve Dios la cruz? Dios ve la cruz exponiendo públicamente a su Hijo como propiciación. Ya sé que no sabe lo que significa esa palabra, pero quédese tranquilo, se lo vamos a explicar acá. Propiciación significa satisfacer. Dios puso a su Hijo, lo expuso públicamente delante de toda la gente, para que toda la gente lo viera, lo que Herodes le estaba haciendo, lo que Pilatos le estaba haciendo, lo que el Sanedrín le estaba haciendo, lo que los judíos... No, mi hermano, Jesús, Dios puso a Jesús públicamente para mostrarle al mundo lo que Dios le iba a hacer a su Hijo. Ya estamos entrando en la etapa final del mensaje. Y Dios expuso públicamente a su Hijo para satisfacer su justicia. Una justicia que necesitaba ser satisfecha para poder pasar por alto los pecados de los hombres. ¿Qué significó esto para Dios? Yo creo que mi mente, mi corazón, mis sentimientos nunca van a poder llegar a entender ni a imaginar lo que Dios pudo haber sentido. Porque ni cerca podremos estar de eso. ¿Y sabe por qué? Sube un poquito la música. ¿Y sabe por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estuvieron perfectamente unidos en comunión. Siempre. Por la eternidad. El Padre nunca se separó del Hijo. Dice en Mateo capítulo 17: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Jesús dice en 8:29, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Jesús es la alegría del Padre. El Padre es la alegría de Jesús. Pero Jesús tomaría una tarea de venir a buscar lo que estaba separado del Padre. Y cuando Él vino, Él se tuvo que separar temporalmente, de alguna forma, del Padre. Por eso Él se despoja de los atributos divinos. Y Jesús tuvo que venir a cumplir una misión, a ir a esa cruz, para que usted y yo fuéramos aceptados. Pero lo más interesante de esto es que Jesús tenía que ir a pagar por los pecados de aquellas personas que serían reconciliadas con Dios. Pero hermano, no solamente Jesús cargó con el pecado tuyo y mío. Jesús, dice la palabra, Él se hizo pecado. ¿Y sabe lo que significa hacerse pecado? Él se hizo tu pecado. Cuando tú pecas y te conviertes en ese pecador, en ese violador, en ese asesino, en ese que odia, en ese que blasfema, en ese que duda de Dios, en ese que adultera, en ese que se embriaga, es ahí Jesús convirtiéndose en ese pecador. Por eso enseña Mateo que en ese momento que Jesús estuvo en la cruz, dice que por 3 horas la tierra se oscureció. En ese momento, el Dios de amor, el Dios que nunca se había separado de su Hijo, el Dios que estaba unido en perfecta unidad, santa y armoniosa, en ese momento ocurriría en la tierra las peores 3 horas de la historia. En ese momento el Padre y el Hijo se separarían por completo. En ese momento el Padre vería a su Hijo convertirse en pecado. En ese momento Dios, el Dios santo y el Dios perfecto y el Dios justo, descargaría toda su ira, todo su furor contra su Hijo. Y durante 3 horas Jesús fue completamente castigado por su Padre que lo ama. 3 horas el Padre aplicando el dolor más severo sobre Jesús, y Jesús en la cruz clamando: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Nunca Jesús había experimentado lo que estaba experimentando. No solamente Cristo estaba sufriendo, sino que el Padre, hermanos, se estaba desgarrando mientras veía ese acto. De su Hijo en la cruz. Y Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? Me decía el pastor Leo que este por qué no es un porqué de razonamiento, sino de sufrimiento. En ese momento Jesús pregunta el por qué, porque Jesús estaba sintiendo el rechazo, la ira de su Padre que lo ama cayendo sobre él.
Como Jesús dijo anteriormente: Padre, si yo siempre hago lo que te agrada, ¿por qué me castigas de esta manera? ¿Por qué? Si soy santo y tú eres santo, y soy Dios y tú eres Dios, ¿por qué me castigas de esta forma? Pero así como dice Hebreos, que Él soportó la cruz por el gozo de saber, mi hermano, lo que ocurriría después de que Él soportara el castigo del Padre. Él, sabiendo que después de soportar la ira de Dios, el Padre pudiera abrazar a sus nuevos hijos para que pudieran descansar en los brazos de un Dios que ahora te ama por medio del sacrificio de Jesús. Es ahí donde, en medio de ese dolor, tú hoy, mi hermano, puedes correr a los brazos de Dios. Porque Cristo te dice: eres perfecto. Porque yo soy perfecto y transferí mi perfección a ti. Viví la vida que tú nunca pudiste vivir y morí, y pagué un precio que tú jamás por la eternidad pudieras haber pagado. Por siempre tú estarías lejos de Dios por la eternidad por causa de tu pecado que tú escogiste. Pero el Padre, decidió derramar su gracia, su amor, para que yo muera en la cruz en tu lugar, para que hoy tú puedas correr a los brazos de Jesús. Yo creo que nunca, ni en toda la eternidad, pudiéramos llegar a comprender a la dimensión de lo que Dios sufrió, de lo que a Dios le dolió, de lo que Dios tuvo que hacer, mi hermano. Piense por un momento: Él es mi hijo, toda la eternidad me complací en Él, toda la eternidad disfruté a mi hijo. ¿Por qué mi hijo tiene que pagar un precio, separarse de mí, yo castigarlo tan duramente por un grupo de personas que nunca tuvieron la menor intención de buscarme? Y eso se llama amor. Eso se llama amor, mi hermano. Dios te ama. ¿Y de qué manera Dios te lo muestra? Dice Dios: mira la cruz. La cruz es el acto de amor más extraordinario. Nunca nada te va a amar tanto como esa cruz te está amando y diciéndote: yo tomo tu lugar. Mira qué descanso para el alma, sabiendo que hoy tenemos paz para con Dios. ¿Tú tienes problemas? ¿Tú tienes luchas? ¿Tú tienes dificultades, mi hermano? Eso no son problemas. Esas no son crisis. Problema lo tiene
aquel que no cree en Jesús. Ese está en problemas. El que rechaza a Jesús. Si Dios castiga al hombre por el pecado, imagínese al que rechaza a Jesús. Ese sí está en problemas. Pero usted está en paz con Dios para disfrutar de Él, para descansar en sus promesas y saber que Dios lo ama. Y lo demostró Dios con creces y grandes creces, dando a su Hijo por el rescate nuestro. Amén. Oremos.